yo encuentro que es entretenida, tiene bastante que ver con lo que estamos viviendo en este minuto, tiene que ver con enfermedades infecciosas. Esa segunda unidad que vamos a comenzar hoy. ¿Ya? Así que voy a compartir entonces el Power con ustedes. Y comenzamos. ¿Ya? Bueno, ahí está el nombre de la unidad que se llama Prevención de Infecciones. ¿Ya? Y la clase se llama, ¿no es cierto?, Enfermedades infecciosas. Ahí, ¿ya? Ahora abajito, fíjense ustedes que puse semana del 27, ¿ya? Porque este mismo Power se usa después, ¿no es cierto?, para los otros terceros. Entonces le pongo la semana, pero igual para que ustedes se ubiquen, ¿ya? ¿Listo? Así que esta unidad tiene que ver específicamente con enfermedades infecciosas, ¿ya? Bueno, nosotros hablamos un poquito al principio de la unidad número 1 acerca de lo que era, ¿no es cierto?, salud. ¿Ya? Aquí está el objetivo de la clase, que dice explicar el concepto de enfermedad, los tipos que existen de ellas y sus principales características. ¿Ya? Ese sería entonces el objetivo. Bueno, como les decía, nosotros estuvimos hablando en un principio, a principio de año, hablamos acerca de la salud, del concepto de salud, ¿ya? ¿No es cierto? Y vimos el concepto de salud según la OMS, ¿ya? Ahora, como lo opuesto a salud sería, ¿no es cierto?, enfermedad. Decíamos que salud era un estado de completo bienestar físico, mental, ¿no es cierto?, y social. Cuando se pierde, ¿no es cierto?, se pierde este equilibrio que existe, ¿no es cierto?, en estos ámbitos del individuo, ¿ya? La parte social, la parte mental, la parte física, estamos en presencia de una enfermedad. Y aquí hay una definición de enfermedad que dice que es un proceso que se desarrolla en un ser vivo caracterizado por una alteración de su estado normal de salud. Ya, habiendo una alteración entonces en ese estado normal de salud, nosotros decimos que estamos en un estado o en un proceso de enfermedad. ¿Ya? Ahora, ese estado de enfermedad puede ser provocado, ¿no es cierto?, por diversos factores. Factores que pueden ser externos o extrínsecos, como dicen algunas fuentes de información, o también pueden ser internos. ¿Ya? Sí, existen factores externos o internos que nos pueden causar, ¿no es cierto?, o nos pueden llevar a este estado de enfermedad. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿qué enfermedades existen? Y aquí me gustaría que ustedes me colaboraran y me pudiesen nombrar enfermedades. ¿Ya? Porque en realidad uno nunca deja de hablar de las enfermedades. Grandes, chicos, lo que sea, en algún minuto, alguna vez uno habla de enfermedades. ¿Qué enfermedades conocen y me pudiesen nombrar? No se El escucho. SIDA, más conocido. SIDA, sí. El Gonorrea. VIH-Sida en realidad. ¿Cuál otra? A ver. A ver. ¿Gonorrea? ¿No? Gonorrea, sí, correcto. ¿Qué más? Lepra. Otro. Todos conocen enfermedades, pues sí que pueden mencionarlas. La Ya ni... tuberculosis. Sí, La lepra también. también, ¿cierto? ¿Cuál? Lepra. La lepra también. Sí. Ahora, la verdad es El- que no es como tan común la lepra, ¿no es cierto? ¿Cuál otra? Sífilis. Sífilis La también. gripe. La gripe. También. Ojo, aquí nosotros estamos hablando ahora, en este minuto, de enfermedades en general. Así que me pueden nombrar cualquier enfermedad. Ah, ya, ya. Cualquiera. Aquí estamos. ¿Qué enfermedades existen? Dice ahí. Cualquiera. Neumonía.
¿Cuál? Neumonía. Sí, neumonía, también. Bueno, veamos acá. Por ejemplo, hay una que se llama dengue, hepatitis, otra Vértigo. vértigo, dermatitis, meningitis, úlcera gástrica, cáncer, gota, pie de atleta, ébola, mal de Parkinson, tétano, gonorrea, rosácea, depresión. Son todas enfermedades. Ahora, si lo pensamos, son muchas, pero muchas las enfermedades que existen, ¿no es cierto? Mm. Hay otras más, resfriado, ¿no es cierto? El lupus, la tendinitis, son muchas las enfermedades. Por lo tanto, el hombre las ha clasificado, ¿ya? Ahora, hay distintos criterios que se pueden utilizar para clasificar a las enfermedades, porque son muchas. Por ejemplo, se puede clasificar de acuerdo a su origen, ¿no es cierto? Se pueden clasificar de acuerdo a la duración de esta, o también se pueden clasificar según la frecuencia, ¿no es cierto? El origen tiene que ver con la causa. La duración, ¿no es cierto? Si son, eh, si son crónicas, que perduran, que permanecen, o si son agudas, que dan, ¿no es cierto?, un tiempo breve y se pasan, ¿no es cierto? O esto también que tiene que ver con la frecuencia y la distribución, donde aparecen ahí las enfermedades que son endémicas, ¿no es cierto? Las enfermedades que son pandémicas, ¿ya? Por ejemplo, o epidémicas, ¿ya? Ahora, en las llamadas enfermedades infecciosas, ¿cuál habrá sido el criterio, ¿no es cierto?, que se utiliza? Bueno, ahí está en realidad la respuesta al tiro. Bueno, por ejemplo, las llamadas enfermedades que son infecciosas son clasificadas según la causa. Ahora, yo voy a retroceder y quiero que miren acá estas enfermedades. Aquí hay distintas enfermedades y me gustaría que me dijeran si pueden agrupar alguna enfermedad, si conocen alguna y la pueden agrupar con otra. ¿Ya? Porque como decimos que hay muchas enfermedades, ¿no es cierto? Finalmente yo las puedo clasificar, es decir, las puedo agrupar considerando un criterio común. A ver, ¿hay alguna que puedan agrupar con otra? Porque El tengan, ¿no es vértigo y cierto? la depresión. ¿Cuál? El vértigo y la depresión. Eh, la depresión sería una enfermedad de tipo mental. El vértigo igual. El vértigo no. El vértigo. El vértigo, El ¿por qué da? vértigo incluso, tú te puede dar vértigo por causas virales, Dale. fisiológicas. O sea, afecta al organismo. No, hay una parte de tu organismo que, ¿no es cierto?, que se ve afectada. No es una La enfermedad. hepatitis y la meningitis. La hepatitis y la meningitis. Ya, correcto. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra podrían reunir? ¿Ninguna? A ver. Lupus y cáncer. Esa. Mm, sí, lupus y cáncer en Tiene de realidad la mano con el. no las podemos poner juntas. ¿Puede ir con el Parkinson también? ¿Cuál? ¿El cáncer con el Parkinson? Ah, no. 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 Ya, pero hay otras que sí pueden poner juntas. Como la hepatitis con la meningitis. También ahí está, por ejemplo, en el grupo de la hepatitis y la meningitis podríamos poner el pie de atleta. ¿Han oído hablar Puede del pie de ser atleta? Y la pueden dermatitis poner con y el dengue rosácea. y con el ébola. La rosácea la podrían poner con el lupus, por ejemplo. Y hay por Y la casualidad. dermatitis. ¿Ah? La hepatitis, por ejemplo, con la meningitis, con el pie de atleta, con el tétano, con el dengue, con el ébola, gonorrea y resfriado. Ya. Profe, ¿Qué y tienen en la común todas rosácea ellas? igual puede ser con la dermatitis, ¿no? ¿Cuál? La rosácea.
o la dermatitis. Sí, podría ser. Lo que pasa es que en realidad esta, por ejemplo, son como enfermedades lo que se llaman autoinmunes esas. Y la dermatitis, que yo sepa, la dermatitis se puede producir por roce, por ejemplo, a los bebés con el pañal se les puede producir dermatitis, que es la inflamación de la piel. Ya. Pero profe, otras puede ser la causa, por ejemplo, autoinmune. Ya, pero podemos, por ejemplo, a esta, a esta, a esta, esta y esta, la podemos poner en el mismo grupo, que corresponden al grupo de las llamadas enfermedades infecciosas. Ahora, ¿cuál es el criterio usado para clasificar las llamadas enfermedades infecciosas? La causa de ellas. ¿Ya? Y bueno, pregunta y respuesta. ¿Cuál es la causa de la enfermedad infecciosa? Son causadas por los llamados microorganismos patógenos. ¿Ya? ¿Sabían eso? ¿No es cierto? No, Sí, ¿No? no, yo no. Todas estas enfermedades, por ejemplo, si yo hablo de hepatitis, meningitis, ¿no es cierto? Bueno, hablemos de la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D, la hepatitis A. Esas son causadas por, ¿no es cierto?, agentes patógenos, microorganismos patógenos. O sea, cuando un microorganismo causa enfermedad, se le pone el apellido de patógeno. Algo patógeno, algo que causa enfermedad. ¿Ya? Entonces, el ébola también es una enfermedad que es causada por algún microorganismo. La gonorrea también, el resfriado también. La hepatitis, la meningitis igualmente. El tétano también. Pie de atleta también. ¿Ya? Entonces, todas esas tienen en común que son enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque tienen la misma causa. ¿Cuál es esa causa? El que son provocadas por microorganismos patógenos. Ya. Ahora, ¿cuáles son estos microorganismos patógenos que son causantes de, ¿no es cierto?, estas enfermedades? ¿Cuáles son esos microorganismos que pueden causar enfermedades infecciosas? A ver. Por ejemplo, ¿qué enfermedad ustedes ahora han escuchado harto de ella? el COVID, ¿No es cierto? El coronavirus. Esa es una enfermedad infecciosa. Pucha, yo lo había dicho y el micrófono está apagado. Pero enciendo el micrófono. Ya. ¿Y cuál es el agente patógeno ahí que causa? ¿Cuál es el microorganismo causante de la enfermedad en el COVID? La tos. ¿Cómo se llama el agente patógeno ahí? ¿No saben cuál es el agente patógeno que causa el corona? El COVID. ¿En serio? Estoy sorprendida, chiquillos. A ver, ¿por qué se llama coronavirus? ¿Cuál es el agente patógeno? el Corona. virus. Es un virus. ¿Ya? Hoy día no vamos a decir qué virus es, ni vamos a hablar de él. Pero el agente patógeno en términos generales es un virus. Y hay muchas enfermedades que son causadas por virus. ¿Ya? Listo, ahí tenemos uno. Son 4. Tenemos uno, nos faltan 3. ¿Qué otros microorganismos me pueden mencionar? ¿Cuál otro? Profe, con el Ujú. cáncer, eh, podría ser un meningioma. Dentro del cáncer hay tipos de cáncer también, sí, pues. Pero aquí nosotros ahora estamos ¿Ese sería viendo el patógeno o si es no? causada por un agente patógeno. Hay Ujú. algunos virus que pueden desencadenar cánceres. Por Ah, ya. ejemplo, el virus del papiloma humano. ¿Han oído hablar del virus del papiloma humano, no es cierto? Sí, Se lo transmite el hombre a la mujer a través de las relaciones sexuales. Qué mal. Y de hecho existe vacunación para ese virus. Vacunan sí, a de las mujeres. hecho nos vacunan. Sí, las vacunan. En mi época, a la edad de ustedes o antes, no había esa vacuna.
¿Ya? A Y mí me también, por vacunaron en el último, colegio por esa cuestión. ¿cómo? Que a mí me vacunaron en el colegio por eso. Sí, Qué mal. puede ser. Nosotros tenemos programas de vacunación. Bueno, más adelante vamos a hablar de las vacunas también. Ya, veamos acá. Entonces, veamos acá. Las enfermedades infecciosas son todas aquellas enfermedades, como decíamos, que son causadas por microorganismos patógenos. Estos microorganismos pueden ser 4. Virus, que ya lo habíamos nombrado, bacterias, hongos o protozoos. ¿Ya? Entonces, aquí hay que grabárselo. Entonces, cuando se produce alguna enfermedad, cuando nosotros tenemos alguna enfermedad infecciosa, esa enfermedad infecciosa es causada por alguno de ellos. Y ahora nosotros hemos conocido una enfermedad infecciosa que es el coronavirus, que deberíamos estar peritos en saber acerca de esa enfermedad y saber de ese virus. ¿Ya? Bueno, pero entonces son causadas por virus, bacterias, hongos, protozoos, la enfermedad infecciosa. Ahora, si nosotros vamos a hablar de los microorganismos, vamos a decir que son seres microscópicos. Eso significa que no los podemos ver a simple vista, ¿ya? Y que se van a encontrar estos organismos en todas partes. Algunos suspendidos en el aire, en los objetos, ¿no es cierto?, en los alimentos, ¿ya?, en nuestro cuerpo, en la superficie de la piel, internamente. Incluso nosotros tenemos microorganismos que bajo ciertas condiciones ellos no nos van a enfermar, pero si cambian el ambiente en nuestro organismo, ellos pueden aumentar y pueden causar enfermedades. O sea, tenemos microorganismos que son buenos, ¿ya? Pero también se pueden convertir en malos, ¿ya? Ahora, como dice ahí, existen miles de microorganismos, ¿ya? Pero solo algunos de esos miles nos pueden llegar a invadir y provocar enfermedades. Qué bueno, ¿ah? O si no, estaríamos con pandemia a cada rato, ¿ya? Y ahora, ¿no es cierto?, veamos algunas mínimas características de estos microorganismos patógenos. Bueno, lo que ya habíamos dicho son microscópicos. Y en la mayoría de los casos son células. ¿Ya? Nosotros alguna vez hemos dicho, alguna vez hemos mencionado, que todos los seres vivos se componen de células. Ya. Veamos acá. Miren ustedes, quiero que observen, ¿no es cierto?, lo que ya anoté. Coloqué ahí que las bacterias, los hongos y los protozoos equivalen a células. Son células. ¿Sí? Son organismos unicelulares. En cambio, los virus no. ¿Alguien conoce información de los virus en general? Bueno, No. ¿no? Ya, les cuento. Hay bacterias buenas y bacterias malas. Hablamos de las bacterias malas, aquellas que nos pueden provocar enfermedad. Con los hongos también. Hay hongos que son buenos y hay hongos que nos causan enfermedades, por eso yo les digo malos. Lo Solo mismo con los sinófilos. protozoos. Pero los virus en general son malos para todos. ¿Por qué? Primero, ellos no son células. Por lo tanto, ellos no tienen la capacidad de los organismos formados por células o de los organismos celulares de cumplir con todas las funciones que hacen los seres vivos. O sea, ellos no respiran, ellos no crecen, ellos no se alimentan. Lo único que hacen, ¿no es cierto?, que los ubica como dentro de los grupos de los seres vivos, es el hecho de replicarse. Pero para replicarse, ellos se tienen que como apoderar de células vivas. ¿Ya? Entonces, llegan a ser muy dañinos. En el fondo, se apoderan de todas las células y muchos de ellos se introducen dentro de las células y estas células finalmente se destruyen, ¿ya? Y estas células, que tienen todas las maquinarias especializadas, fabrican las partes de los nuevos virus. Entonces, los que hacen la pega son las células, pero los virus no pueden formar sus copias. Ellos dependen de células vivas. Por eso que no hay virus buenos. Ahora, no es que sea la intención de ellos, ¿no es cierto?, hacer daño, pero ellos, para poder replicarse, tienen que
tienen que, de alguna manera, apoderarse de las células vivas, ¿ya? Y así ellas van a formar, ¿no es cierto?, los nuevos virus, ¿ya? Entonces, esto que no se olvide nunca más. Bacterias, hongos y protozoos son células, los virus no. Son elementos, podríamos decir así, acelulares. A ver, enfermedades causadas por estos microorganismos. A ver, ¿qué enfermedades aparte del COVID conocen ustedes que sean causadas por virus, por ejemplo? La peste negra. Ya, sí me parece que sí, es causada por El virus. virus ¿Cuál otra? incisional. A ver, alguna enfermedad que nos afecta comúnmente en estas épocas. A ver, si La conocen otra. gripe. La gripe o influenza es causada por virus. ¿Ya? ¿Cuál otra? Ya, por bacterias. ¿Conocen alguna enfermedad causada por bacterias? Echerichia coli. ¿Qué? La Escherichia coli es la bacteria. Ese es Pero, el nombre pero, científico. Escherichia coli. Wow. ¿Mm? Bueno, lo que pasa es que la ¿Tuberculosis? Escherichia coli se puede ir para ciertos lados y provocar infecciones urinarias, por ejemplo. ¿Ya? Pero la enfermedad no es la Escherichia. La Escherichia puede llegar a provocar una infección urinaria, por ejemplo. Se va Profe, hacia las vías urinarias y causa la enfermedad. Dígame. una compañera dijo algo y no se escuchó. A ver, ¿qué cosa? ¿La Ya. tuberculosis? La tuberculosis. Y ahí está, miren ustedes. Entonces, aquí quedan espacios. Yo dejé espacios para que ustedes los rellenen. ¿Ya? Porque tienen que conocer enfermedades causadas por bacterias, enfermedades causadas por virus, siempre pensando en como las más comunes en realidad. Ahora, tuberculosis, tifus, neumonía. Antes en nuestro país habían hartos casos de tifus. Se transmitían, ¿no es cierto? Las bacterias se transmitían por los alimentos contaminados que fueron poniendo verduras lavadas con aguas contaminadas. Porque antiguamente se regaban las verduras con aguas hervidas. Y ahí O teníamos con muchos... salmuera. ¿Ah? O con salmuera también. ¿Salmuera? Sí. Algunas personas lo hacen así, pero después lo lavan con agua normal, porque así con la sal matan a hartos bichos también. Eso es para prevenir, ya. Virus, la varicela, la influenza, tienen que agregar otros, hongos, la tiña, esa tiña que le da a los perros también nos da a nosotros. Y de hecho, el pie de atleta es causado por hongos, y al parecer es una variedad de tiña, otra que se llama candidiasis. Después tenemos otros que son los protozoos, ¿ya? Que por un tiempo a estos protozoos les llamaban animales unicelulares, porque ellos viven en forma independiente, viven de a uno, ¿no es cierto? Y se mueven por sí solos, se desplazan, viven en medios acuosos, medios donde hay agua. Bueno, y hay una enfermedad que se llama el mal de Chagas. Esa enfermedad se da, ¿no es cierto?, en las zonas como de campo de nuestro país, más hacia el sur, por ejemplo. Ahora, este bicho, hay un bicho que es un protozoo, que es el que causa el mal de Chagas, pero llega a las personas a través de la picadura de un insecto que se llama vinchuca. ¿Ya? O sea, la vinchuca actúa como un vector, como un vehículo para llevar al protozoo, que es el causante de la enfermedad. A la vinchuca no le da el mal de Chagas. No van a ver una vinchuca con el mal de Chagas. Las personas son las que padecen el mal de Chagas. ¿Ya? Bueno, y hay otra Al que se ser llama... picados con el bicho, ¿cierto? Claro, al ser picado No por es la que vinchuca, esta le traspasa, ¿no es cierto?, de su saliva, le traspasa este no es que protozoo. ellos porten el mal de Chagas, es como que al momento de pinchar, ¿Cómo, perdón? Ellas no, ellas ningún, no lo portan, como que o sea, solamente pinchando se les convierte. ellas llevan el microorganismo, Ah, por lo tanto se dice que son vectores. Hay hartos insectos, ¿no es cierto?, que hacen las veces de vectores y llevan
¿no es cierto?, algún microorganismo, y hay otros animales también, después vamos a nombrar otras enfermedades, ¿ya? Donde hay animales que sirven de vehículo para el agente patógeno, pero ellos no sufren la enfermedad, Tienen cuenta. ¿ya? A eso se le llama vectores. Cuando no sufren la enfermedad se le llama vectores. Entonces ellos nos pueden picar, nos podrían, ¿no es cierto?, traspasar con su saliva o con sus heces o excrementos, ¿no es cierto?, también el agente patógeno, ¿ya? Bueno, y la amebiasis también es causada, pero ese no tiene vector, también es una ameba que nos produce algunos problemas gastrointestinales. Ya, ¿cómo son estos microorganismos? Y aquí es donde ustedes van a tener que, aviso, aquí la pega va a ser de ustedes. Ustedes van a tener que buscar, recopilar información de estos 4 agentes patógenos, desde la estructura, cómo son, cómo están constituidos, algo un poquito de cómo, ¿no es cierto?, dónde viven, dónde los podemos encontrar. Así que tienen que buscar información de los 4, por eso les digo, yo voy a dar las ideas generales y ustedes van a tener que profundizar en eso. De los protozoos, de las bacterias, de los virus y de los hongos. Veamos entonces, aquí se los presento. Ahora, estoy hablando en general de cada uno, no específicamente de los que nos causan la enfermedad. Yo estoy hablando, aquí yo puse una imagen que me representa a todas las bacterias, ¿ya? Estoy poniendo imagen que me representa a todos los virus. De hecho, puse en realidad 2 virus diferentes, ¿ya? Este que ustedes ven acá es un tipo que se llama bacteriófago. Y este virus, este tipo de virus, tiene la característica de que de que atacan bacterias. En el fondo, estos virus, los llamados bacteriófagos, enferman a las bacterias. Y las bacterias son células muy pequeñas, imagínense lo pequeños que son estos virus, ¿ya? Y aquí tenemos otro tipo de virus. Este tiene un parecido al coronavirus, con esas especies, esas espículas que tienen ahí, ¿ya? Es como esférico y con esas como puntitas. Ya, después tenemos hongos. Aquí yo puse la imagen de cualquier hongo, ¿ya? Este es un hongo que se llama moho. Este es un tipo de moho pluricelular que tiene como un tallo, que no es un tallo, ¿ya? Y arriba como una especie de globito. Por ejemplo, al pan le suele salir moho. Le crece como una especie de pelillo que son estos hongos así, ¿ya? Dentro de esta especie de pelotita que tiene está lleno de unas células que se llaman esporas, que van quedando libres. Van quedando libres y se caen en la comida, en los muebles, en todos lados. Son muy pequeñas y livianas. Es Y al como lado que se derecho, convierten en polvo cuando los tocáis. lo que pasa es que ese polvo son células pequeñísimas, son cientos y cientos de esporas. Y de cada una de esas esporas, que son células, se puede llegar a formar un hongo completo. O sea, imagínense la cantidad, ¿ya? ¿Listo? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, los protozoos, ¿ya? Bueno, veamos ahora algunos aspectos de las bacterias que ustedes ya deben saber y deben haber oído nombrar en algún minuto. Aquí está lo muy general. Son organismos unicelulares procariotas, pertenecen al reino Monera, que eso lo hemos estudiado. Son las formas más antiguas de vida, o sea, las primeras células que aparecieron en el planeta fueron las bacterias. Todavía existen, obviamente. Ahora, viven en diversos ambientes, ¿ya? En variados ambientes, húmedos, secos, de mucha sal, de mucha presión, de mucho calor, etcétera, de mucho frío también. Ahora, existen, sabemos, bacterias inofensivas y otras que nos causan daño. Pero aparte, hay bacterias que a nosotros nos ayudan, que nosotros utilizamos, por ejemplo, en la industria de los alimentos. Y hay una gran variedad de bacterias por lo cual se le ha clasificado, por ejemplo, según la forma. Y hay básicamente, hay 3 formas fundamentales de las bacterias. Unas que son esféricas, que se le llaman cocos, otras que son alargadas, que se le llaman bacilos, y otras que son como una espiral, que se le llama espirilos. Ahora, estas que se llaman cocos y que son esféricas, pueden existir agrupadas.
pueden agruparse de a dos, pueden agruparse formando como una cadena, pueden agruparse como un racimo, o pueden agruparse más ordenadamente formando como una cajita, ¿ya? En cambio, los espirilos no se agrupan, no existen agrupados. Y estos otros que se llaman bacilos pueden existir agrupados, pero solamente formando como cadenas, nada más. ¿Ya? Y aquí hay una imagen donde yo los muestro. Ahí estarían los bacilos. Los bacilos son alargados. Se dice que pueden tener forma, eso le llaman forma de bastón. ¿Ya? Una botella. ¿Ya? Los cocos son esféricos, como una pelotita, como una esferita. Y los espirilos así, ¿no es cierto? Medio como espiral, algo así. Ahora, hay otras formas, pero estas son las más comunes. Ahora, ahí está lo que yo les mencionaba. Los cocos pueden existir aislados, pueden existir de a dos, y se habla de diplococos, pueden existir como en racimos, se habla de estafilococos. O pueden existir como en cadena y se le llama estreptococos. O como un paquetito, sarcina, o de a cuatro, tétrada, ¿ya? Me adelanté mucho. Está muy sensible. Bueno, ahí tienen que mirar bien esa imagen y porque está la explicación. También los bacilos se pueden agrupar y formar estreptobacilos. O sea, una cadena de bacilos y se le va a llamar estreptobacilo. ¿Ya? Entonces, estos nombres y estas agrupaciones sirven para identificar a estas bacterias. Bueno, ahora, las bacterias como son células presentan partes fundamentales y ahí distinguimos que la mayoría de las bacterias tienen una parte, una estructura que se llama pared, otra que se llama membrana, otra que se llama citoplasma y el material genético ADN. ¿Ya? Como dice, están en casi todas. Y algunas poseen otras estructuras que se llaman, por ejemplo, flagelos, fimbrias y otras que se llaman cápsulas. Flagelo. Entonces, yo aquí digo algo de la pared celular. Y ustedes van a tener que completar esto. Buscar información y explicar algunos aspectos acerca de la pared, de su función. Lo mismo, Profe, de la profe, membrana de las bacterias. ¿Cómo? ¿puede poner un poco lo anterior? Que me faltó algo. Ahí está. A ver. Ya. ¿Listo? Eh, no. Ya. Entonces, la idea yo lo dejé aquí con 2 puntos porque ustedes tienen que completar eso. ¿Y cuál es la idea? ¿Cómo se trabaja? Yo busco la información, leo por lo menos en un par de fuentes de información. No se trata de que me llenen hojas y hojas de información. Se trata de poner lo más importante siempre. ¿Y cómo yo sé que algo es lo más importante? Porque tengo que leer en más de una fuente. Y por otro lado, de esa manera estoy validando la información. ¿Ya? Recuerden que Internet uno no sabe de dónde salió concretamente, ¿no es cierto?, toda la información. Entonces, uno valida la información cuando lee varias fuentes de información. Entonces, tienen que recopilar información de estos 4 agentes patógenos y dedicarse a trabajar con las bacterias, específicamente. ¿Ya? Por favor. ¿Qué estudiamos hoy? ¿Qué son las enfermedades? Ejemplos de enfermedades, clasificación de las enfermedades, ¿qué son las enfermedades infecciosas? Los microorganismos patógenos que la causan y algunas características. Puse qué raro como escribí ahí. Ya. Y esto queda también de tarea porque estamos justo en la hora, bastante simple. ¿Qué caracteriza la enfermedad infecciosa? ¿Qué es un microorganismo patógeno? ¿Qué enfermedades son infecciosas? ¿Y qué son las bacterias? Y la tarea, que ahí está anotado, lo mismo que les acabo de mencionar. Buscar información sobre los microorganismos patógenos. Después, dar otros ejemplos sobre enfermedad, o sea, completar esa tablita que yo puse en una diapositiva. Y completar la información sobre las partes fundamentales de las bacterias. ¿Ya? Eso tiene que ir para la próxima clase, porque yo la otra semana comienzo con eso, voy rapidito, ¿ya? Y ustedes tienen que ir complementando esa información, por favor. ¿Ya? ¿Listo, niños? ¿Listo? Hay algunos que